Ahora estamos con Cali Villalonga. Es diputado nacional y al mismo tiempo fundador del Taller Ecologista y es director de Greenpeace y secretario de Ambiente en Cava, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, bueno, un poco para explicarnos esto del decreto de la importación de basura, Cali, porque vos tenés una visión de ambas cosas, ¿no? Por una parte, sí, por supuesto, la legislativa y por otra parte, sos un militante del medio ambiente, ¿no? Claro. Bueno, a ver, yo creo que se ha armado una polémica en base a alguna información que no es cierta. Yo creo que no se ha leído el decreto. Bueno, eso es típico en la Argentina, no se habla más de lo que se Sí, yo creo lee. que hay que tener mucho cuidado porque estamos viviendo épocas donde esto que se suele llamar posverdad tiene mucho predicamento. Esta cosa de la combinación redes sociales y la noticia que quisiéramos leer es tremendo. Pero bueno, vamos a ver. El decreto que se modifica es un decreto del año 92. Enero del 92, esto es importante porque de los meses siguientes hubo algunos, de hecho en ese año se ratifica la Convención de Basilea, que trata justamente el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos. A ver, es un decreto que hoy no prohíbe, ese decreto no prohíbe el ingreso de residuos a la Argentina. Yo si te tuviera que hacer una imagen gráfica, la puerta para ingresar residuos a la Argentina siempre estuvo. Siempre estuvo. El decreto original, el 181... Ahora, en la práctica, ¿se ingresaban residuos? Sí, claro, se ingresaban. claro. O sea, esto se continúa, en pequeño volumen tal vez, pero claro. siempre fue continuado. Hay industrias que utilizan insumos, que son residuos, pues, pero que son insumos, o sea, chatarra, papel, escoria de vidrio. Eso se viene haciéndose. ¿De dónde se importa todo esto? Bueno, por ejemplo, de Chile, hay cosas que vienen de Estados Unidos, papel viene de Estados Unidos. Bueno, esto es, a ver si puedo ser gráfico. El decreto que estaba vigente es un decreto donde la puerta está ahí, pero la llave de esa puerta para abrir el ingreso de residuos estaba del lado del país exportador. O sea, ese residuo o ese insumo para esa industria entraba a la Argentina con un certificado que emitía el país exportador, el origen. Bien. ¿Sí? Con muchos problemas burocráticos porque además, es decir, cada uno entendía cualquier cosa al respecto de lo que debía ponerse en ese papel y la autoridad nacional con que viniera un papel confuso ya se tenía que aceptar esos residuos y de hecho no había ninguna trazabilidad en lo que seguía. Ahora, ¿qué es lo que cambia? La puerta está, pero la llave la tenemos nosotros. Es decir, se pone las condiciones para que ese insumo ingrese a la Argentina, se establecen normas técnicas para cada una de las corrientes de insumos que puedan venir, para vidrio, chatarra, papel, caucho, etc. Y de tal manera... Primero que además tiene que estar justificado el fin de ese insumo que entra, cosa que antes no estaba. O sea, alguien podía traer residuos con un certificado de no peligrosidad de origen. Y una vez que entraba por la aduana, uno no sabía para qué se traía ese residuo. Por lo general tiene que ver con lo que yo te comentaba. Pero ahora el fin de la utilización de ese insumo tiene que estar, es parte de lo que se tiene que cumplir. O sea, la llave la tenemos nosotros en base a todo eso. A normas técnicas. ¿Cómo crees que se implementan, digamos, cómo está la Argentina en lo que respecta a todo lo que tiene que ver inherente a los mecanismos de control de esos residuos que ingresan? Sí, una cosa importante, porque yo no lo dije al principio, todo lo que se considera residuo peligroso en la Argentina no puede ingresar, esto desde el año 92, 94 con rango constitucional. Esto no está en discusión, ¿sí? Acá lo que está, lo que regula estos decretos tiene que ver con el ingreso de, vamos a llamarle residuo / insumo. ¿Cómo está Argentina? Yo te diría, a ver, para que pueda existir o pueda haber una industria que utilice insumos provenientes de la recuperación de materiales
llámese cualquiera de las corrientes que yo mencioné recién. Por supuesto que tiene que haber escala también. Muchas de estas industrias que utilizan, por ejemplo, la chatarra, nosotros tenemos un muy mal, yo diría, procesos de recuperación de estos residuos, muy malos, esto a nivel general, malos. Por eso quienes utilizan terminan yendo a buscar ese material, que son commodities, afuera. Ahora, esto existe en el mundo, esto pasa. Y otra cosa importante, lo que se hace con este decreto es poner a Argentina absolutamente en línea con lo que son las normas, te diría, regulares en todo el mundo. Más, en buena medida, es una copia de los países europeos. O sea, ha habido todo un escándalo. Es decir, acá no se abrió ninguna puerta, al contrario. Hoy tenemos nosotros el filtro, claro, pero el doble filtro, la calidad y el destino. ¿Crees que puede haber existido quizás algún error de comunicación al momento, o bien de la redacción del decreto, o bien de la interpretación por parte de las autoridades pertinentes del Estado Nacional a la hora de ver cómo es el aplicativo de ese decreto, quizás? Sí. A ver, probablemente, seguro, yo creo que en medio de una campaña electoral cualquier cosa escala rápidamente y eso se puede ver en el Congreso, en la cantidad. Eso es lamentable, porque hay cosas que no se deberían discutir. Yo creo que hay parte de picardía de campaña. Pero bueno, eso es así. Sí, probablemente se debió salir a comunicar previamente. Yo te admito eso. Pero una cosa interesante, la discusión de la reforma esta que se hizo a este decreto arranca en el 2011 dentro de la Secretaría de Ambiente. Fíjate vos el tiempo que tiene. 8 años atrás. Sí. Y mayormente lo hizo los equipos técnicos que vienen de esa época. O sea, acá no hay ningún condimento político o coyuntural. Es decir, es algo que Argentina debía hacer, debían prolijar eso. Y algo también anecdótico, pero que ayuda a entender. El decreto 181, del que estamos hablando, de enero del 92, yo dije la fecha es clave. La fecha es clave por varias razones. El ingreso de residuos peligrosos o residuos en general durante la década de los 80 fue un gran escándalo en todo el mundo y acá también. Tremendos escándalos. O sea, un descontrol absoluto. A raíz de eso, en el año 89 se adopta el Convenio de Basilea, que empieza a regular el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos. O sea, fíjate que es en el 89. Producto de que había escándalos, los barcos salían con residuos a buscar puertos y países que coimeaban para poder depositar basura. Esa era la situación de la década de los 80. Y Argentina fue tentada con varias ofertas de ese tipo. La última antes de este decreto fue la de los lodos cloacales, baños químicos que venían de Francia. Escándalo absoluto. Este decreto se hizo, mira, hasta tiene en algún artículo, no lo traje, pero aparece la palabra etcétera. O sea, en una norma jurídica poner el etcétera. Eso te habla de se hizo y se improvisó de una manera, hasta con un léxico muy particular. Pero este decreto permitió tener un instrumento para poder frenar eso. Esto es la razón por la cual esto escala a nivel constitucional. Es decir, imagínense que una prohibición tan específica como prohibir el ingreso de residuos peligrosos y de los nucleares, llega al 94, y esto trabajamos en ese momento, el único reaseguro que podíamos tener, o por lo menos queríamos tener la total tranquilidad, fue llevarlo a nivel constitucional. Y llega allí por todos estos escándalos. Después, la ley de residuos peligrosos en Argentina, la ley de residuos, digamos, domiciliarios, todo eso fue poniéndole una cierta regularidad, pero tenía algunas deficiencias. Esta que yo les menciono para mí es la más grave. O sea porque dejaba indefensos a los funcionarios nacionales. Vos venías con caucho
y traías un papel de no sé, de la EPA o de cualquier organismo chileno, y yo no te puedo decir que no. Y más, no te controlo. No sé para qué lo traes. No sé si viene para que los vuelque acá en Ricardone o para usarlo. Usualmente, Cali, todos estos residuos que vos decís insumos, digamos, ¿no? También, claro, es como una doble... se utilizan en el país, nuevamente se recicla y se utilizan como insumos para la industria. Claro. Se devuelven a países de origen. No, esto viene... a ver, se vuelven a exportar. La industria metalúrgica, las acerías en Argentina utilizan scrap de chatarra. Lo utilizan lo que se recupera acá y lo que necesitan, o digamos la demanda que no queda satisfecha con el mercado local, la van a buscar afuera. Ahora vos fundamentalmente sos papeles ecologista también. Viene mucho lo que es escoria de vidrio también. ¿Vos entendés que este decreto viene entonces de alguna manera... En prolija, sí. Pero sobre todo le da una herramienta al Estado Nacional para controlar qué es lo que entra y no acepta solamente el certificado del exterior. Con lo cual en es base una a normas técnicas soberanía... que son internacionales, o sea, ningún invento o normas IRA. Hoy le estás dando al técnico del área del Ejecutivo Nacional, sea del área ambiental como del área de producción, las herramientas para poder evaluar y las herramientas para poder trazar el destino al cual van estos insumos. Pero es importante porque además esto también tenemos que favorecerlo, tenemos que favorecer el aprovechamiento de este tipo de insumos y que tengamos industrias que van cada vez más requiriendo insumos que provienen de la recuperación y de las, digamos, segunda y terceras usos. Sí, incluso transparentar lo que tiene que ver con los procesos, ¿no? Básicamente, y bueno, si es en esa dirección donde va el decreto, ojalá que así sea. ¿Cómo crees que es la postura de lo que es Greenpeace por vos haber pertenecido en algún momento con esta problemática? Porque se ha visto a nivel de redes con algún tipo de, digamos, de mensaje que iba en dirección a lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Yo lo que leí son conceptos no respaldados por la lectura de estos documentos. Hasta leí comunicados de prensa que hablan de un DNU. No es un DNU, es un decreto. No sé, no quiero ser crítico. Yo creo que hay mucha picardía que tiene que ver con la política. Año eleccionario. Sí, yo he visto muchas opiniones, gente que está participando en la campaña. Y bueno, Cali. No digo que es legítimo. Advierto eso. Yo creo que, a ver, yo he estado en la sociedad civil, en las organizaciones no gubernamentales y he procurado siempre que uno al Estado, al poder o al sector corporativo, uno vaya, confronte y desafíe, pero con todas las herramientas y con el respaldo jurídico y argumental que corresponde. No es revolear, digamos, argumentos, porque ahí dice permite importar basura. La basura esta que se denomina basura, esto ingresaba a la Argentina, ingresaba sin control, o con escaso control, quiero decir, con muy pocas herramientas para que el Estado Nacional pueda poner sus propios criterios para verificar esto. Digamos, la intencionalidad, yo te diría, es todo lo contrario. Y esto tiene que ver también con que tenemos que poner a Argentina en un nivel de calidad normativa, institucional, muy superior a lo que teníamos hasta ahora, ¿no? Convengamos entonces, digamos que bueno, la basura hay que reciclarla a nivel mundial. Digamos. Sí, por supuesto. Ahora, parecería que un país que todavía no ha logrado reciclar bien su basura y que tiene tantos problemas de contaminación, es como que el importar esta basura sería como un riesgo o un sobreabundar en lo mismo, ¿no? Vos sos antes que diputado, me parece que sos militante ecologista, Bueno, fundamentalmente, pero, por eso estaba tratando de... Lo que pasa es que riesgo no existe, porque esos productos se utilizan ya. Es decir, si una industria puede, supongamos, para dar números así redondos, si puede utilizar 100 toneladas de chatarra, es decir, scrap y residuos de hierro, digamos, que puede ser utilizado para la fundición, y consigue 10 o 20 en el mercado local, lo va a buscar el resto, esos 80 o al revés, digamos, en proporciones distintas, afuera.
Es decir, no hay nada extraño o no suma ningún elemento de peligrosidad. Es decir, esto es lo que tiene que estar claro. Esto no es que suma una actividad a la Argentina, al contrario, hace que esa actividad esté vigilada, insisto, para que alguien no traiga residuos o chatarra, por decir, seguir con el ejemplo, y lo termine tirando a Ricardones, por decir. Eso no se puede, eso es imposible, no puede ir para disposición final, no puede. Tiene que estar verificado que es un insumo y el proceso productivo tiene que estar claro. Cali, ¿cómo es el proceso, esto por último de mi parte, el Sí. proceso del pasaje de haber sido ambientalista, unos fundadores del taller ecologista, haber pasado por Greenpeace, es decir, haber tenido un bagaje, una trayectoria de ONG, al dar el salto a lo que es la función pública, es decir, de estar del otro lado del mostrador, por Sí. llamar de alguna manera? ¿Cómo transitaste en ese pasaje? Lo hice plenamente consciente de que son, yo diría, son roles distintos, aunque uno sea la misma persona y piense exactamente igual. ¿Qué quiere decir roles distintos? Cuando uno está en la sociedad civil, interpela al Estado, interpela al sector corporativo, digamos, interpela demandando y siendo muy incisivo en ese sentido, y teniendo claras demandas para mejorar el tema que fuere. Cuando uno está dentro del Estado, tiene que receptar esa demanda, y ahí viene un proceso complicado, que es, uno con esa demanda tiene que administrar múltiples demandas que la sociedad hace. Es decir, no está la demanda ambientalista nada más, está la demanda de todos los sectores, y el Estado siempre tiene recursos finitos, recursos económicos, recursos humanos, en el tiempo. Entonces, el Estado debe administrar. Entonces, uno tiene que hacerse responsable de que a veces puede satisfacer esa demanda al 100%, a veces al 50% y a veces nada. Es decir, no sirve, porque eso, este es un error bastante común que uno lo ve, que cuando se pasa del otro lado, algunos quieren convertirse en voceros de aquello adentro del Estado. Eso no es nada, es un cachivache. O sos vocero y te vas a la sociedad civil, o asumís la función pública con la responsabilidad que te concierne. Y vos estás en un Estado, insisto, donde, a ver, no hay mala gente. Es decir, yo siempre doy el caso, cuando los espacios en la ciudad, y esto me acuerdo que me tocó administrar, como decía, en la ciudad de Buenos Aires, el área ambiental, cada espacio, cada metro cuadrado de la ciudad de Buenos Aires y de cualquier ciudad, compiten muchos intereses genuinos. Está el vecino que va a querer el espacio verde, está aquellos que te demandan vivienda social, están los que te demandan que vos hagas infraestructura porque mejora la calidad del barrio, la seguridad, etc. Es decir, y todos son legítimos. Hace falta vivienda, hace falta espacio verde, hace falta infraestructura. ¿Vos qué haces? Hacer coherente todo eso. Bueno, hacer coherente y administrar. Y en algunos casos el vecino sale contento, a veces sale más contento el sector que procure. Es decir, a ver, o pones un hospital, o pones vivienda, o pones una plaza. Te doy un ejemplo de todo el reclamo legítimo. Cuando uno está, no puede ponerse en vocero del movimiento vecinal. El movimiento vecinal tiene legitimidad en reclamar lo que tiene que reclamar. Ahora, uno tiene que compatibilizar con el área de salud, el área digamos, la demás área del Estado. Vale. Yo creo que esa es la gran diferencia. Eso de hacer compatibles todo demanda también, no solamente de los gobernantes, sino también de la sociedad civil. Sin duda. Que pensemos antes de reclamar si lo que se reclama no perjudica a otro, para que logremos una sociedad más equilibrada. Sí. Pero yo creo pendiente un tema del glifosato para la próxima. Sí, cómo no, claro. Así que lo vamos a seguir estos Sí, temas dale. medioambientistas, Vengo porque a seguido, nosotros así nos que interesa. puedo arrimarme. Dale.